del conflicto. Antonio Alonso Marcos, profesor y experto en relaciones internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Se debería empezar a preocupar el mercado, los inversores, la economía, en lo que está sucediendo entre los Abrams, los Leopard y la posible respuesta que pueda tener Rusia con una escalada del conflicto que vaya más lejos? Bueno, yo humildemente, según los datos que Antonio Alonso, o sea, si podemos recuperarle. Sí. Antonio, ya te escuchamos. Y lo que iba diciendo es que nos falta información, obviamente, pero con la información que tenemos sobre la mesa, esta guerra va para largo. Es decir, al final los Leopard tampoco es un gran qué. Ha servido para varias cosas. Toda esta polémica de los Leopard sirve para varias cosas. La primera sirve para que se pongan de manifiesto y todo el mundo ponga las cartas sobre la mesa y se ponga de manifiesto pues las tensiones que hay en el seno de la coalición occidental contra Rusia, ¿no? Entonces, lo que decía Margarita Robles, creo que fue ayer, bueno, pues podemos discutir, pero las discusiones se tienen adintra, en casa. No podemos andar los aliados pegándonos en público, ¿no? Y discutiendo en público si Polonia sí, si Alemania dice no, si Polonia dice, pues aún sin el consentimiento de Alemania los vamos a enviar, las presiones de Estados Unidos, todo eso tiene que quedar detrás de la escena. Eso no puede quedar manifiesto de cara al público porque estamos dando un espectáculo bochornoso. Para eso ha servido esta cuestión de los Leopard, en primer lugar, para poner de manifiesto que dentro de la coalición internacional contra Rusia, pues existen unas tensiones y existen unos que están más a favor de por seguir una vía más, digamos, más beligerante, Polonia, los Bálticos, Estados Unidos, Bruselas en general, y luego pues otros dentro de la Unión Europea que son más tímidos o más timoratos o más pacatos, si se quiere, pero visto pues por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene distintos motivos a Hungría. Comparten, por ejemplo, la dependencia de la energía de Rusia, cada vez menos, lógicamente, pero además Alemania piensa una cosa, y es que el día de mañana esta guerra se acabará y tendremos que volver a llegar a acuerdos con Rusia sí o sí, porque Rusia seguirá siendo nuestro vecino, lo queramos o no, porque es así la geografía, ¿no? Bueno, para eso ha servido esta cuestión de los Leopard. Pero hay una segunda cuestión que quisiera resaltar tres. La segunda es, bueno, pero los Leopard tampoco es un gran qué. Es decir, son tanques, primero, que para los que se necesita una instrucción muy específica, y para esa instrucción se necesitan no solo semanas, sino meses. Y eso es lo peligroso, y que lo señalaba también mi compañero Orella antes, y es que se necesitan instructores pues de esos países que van a hacer la donación de tanques. Porque si no, eso es un trasto inútil. Un Leopard pesa 62 toneladas. Para mover eso, pues cuesta mucho. La velocidad que alcanza tampoco es tanta, son 70 kilómetros por hora, casi 80 kilómetros por hora. La gasolina que utiliza no se puede encontrar en cualquier surtidor de gasolina, es combustible de alto octanaje, es decir, combustible prácticamente de aviones, ¿no? Entonces, pues no es fácil suministrar. ¿Qué autonomía tiene eso? Pues tiene una autonomía como de 200 kilómetros, 300 kilómetros, en fin, es poco, ¿no? Entonces, no es un gran qué, ¿vale? La cuestión es, digamos, toda la intención que hay. Hemos vuelto a perder la señal con Antonio Alonso, la recuperamos seguro enseguida, o suele pasar que la recuperamos rápido. O sea, ahí tenemos ya a Antonio Alonso. Perdón, Antonio, que nos hemos quedado ahí un poco pillados. No, y luego la cuestión esta que decíamos, que no es un gran qué. España, al parecer, el Ministerio de Defensa va a donar una serie de Leopard, y la pregunta es que ¿para qué? Si son útiles, que como se decía, ¿no? Que no se pueden ni arrancar, o si son útiles para suministrar piezas de recambio. La lástima es que seguro que vendrán imágenes y vídeos del frente de batalla con Leopard destrozados en medio del campo y abandonados en medio del campo. Esas imágenes las veremos. Por eso Alemania era tan reticente a enviar los Leopard, porque no le veía
un sentido práctico, aparte de todo lo que ha comentado Orella de la industria de defensa. Ahora mismo todos los países que tenían armamento soviético y que todavía lo seguían utilizando y que necesitaban, por lo tanto, mantenimiento por parte de Rusia, ahora mismo ya se están separando de esa industria de defensa rusa y se están volcando en la industria de armamento americano. Entonces, quien gana de nuevo esa batalla pues es Estados Unidos. No es el ejército europeo, que no existe, no es la industria de defensa europea, que prácticamente no existe, y menos en tanques, sino que eso es la tecnología americana la que va a sustituir a la tecnología soviética rusa en esos países del este. Y la tercera cosa que quería comentar es que toda esta polémica de los Leopard al final está desviando la atención de algo muy curioso que llevamos ya por lo menos una semana coleando, y es desde el accidente de helicóptero del ministro del Interior se viene dándole vueltas a una teoría, ¿no? Una sugerencia, que es que en realidad eso no fue un accidente de helicóptero, sino que fue un sabotaje en toda regla o un atentado en toda regla por cuestiones de corrupción. Claro, no, enseguida los medios de comunicación aquí en España y en el Occidente en general dijeron, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser por una cuestión de rivalidad entre corruptos dentro del propio gobierno de Zelensky? Si Zelensky es un alma cándida, un ángel venido del cielo, el gran defensor de Europa. Bueno, pues la verdad es que ayer se puso de manifiesto, lo dice en el batallón de Mónaco, creo que lo han llamado, se puso de manifiesto todo un esquema de corrupción que llega muy alto. Tenemos que tener en cuenta que Ucrania es un país corrupto de arriba a abajo. Lo era antes de la guerra y lo es durante la guerra. Y la guerra lo que hace es poner de manifiesto la naturaleza humana. Entonces, si a lo que estás acostumbrado es a ser corrupto, pues en la guerra lo eres más, porque es más necesidad. Ya la intención de la corrupción antes de la guerra era hacerse rico, la intención durante la guerra es pues hacerse rico a costa de las subvenciones que vienen de la Unión Europea, o a lo mejor mantener un cierto estatus para tus allegados, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Los esquemas de corrupción que existen en Ucrania desde su independencia en el año 91, pues eso existe. Existía la corrupción al más alto nivel antes de Zelensky, durante Zelensky y durante la guerra. Esto parece que otra vez dando dinero y armamento a ese gobierno corrupto. ¿Zelensky ha hecho limpia dentro de su gobierno? Bueno, pues felicidades, enhorabuena. Le deseamos que todo el esquema de corrupción haya salido por la ventana, a ver dónde acaban colocados estos señores, porque esto es algo también de los oligarcas. Parece que perdemos la conexión con Antonio Alonso Marcos, profesor y experto en relaciones internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Antonio, que ahora sí que te habíamos perdido. Sí, no, decía que al cabo de los años esos oligarcas que han sido desechados, o aquellos corruptos que han sido desechados en un momento, aunque pasen por la cárcel una temporada, luego vuelven a seguir manejando una buena cantidad de dinero. Por lo tanto, esas tres cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de entender esta cuestión de los Leopard, ¿no? Es decir, primero, esto ha servido para poner de manifiesto pues todas las tensiones que hay dentro del bloque occidental, de la coalición contra Rusia. Segundo, pues toda esta cuestión de, bueno, pues a lo mejor tampoco los Leopard son un gran qué, ¿no? Y bueno, pues se ha inflado un poco esta cuestión. Y tercero, el tema de la corrupción de esto, ¿no? Y hay una cuarta cuestión que no tiene nada que ver, en principio, con esto de los Leopard, y es otra, otro escándalo, otra cuestión que ha surgido en las últimas horas, en los últimos 2 o 3 días, y es esta acusación de la inteligencia exterior rusa de que Ucrania mantiene o habría escondido misiles en plantas nucleares. Bueno, tendrían que haber aportado alguna foto de satélite o alguna cuestión para apoyar esta acusación. Se ha acusado a Ucrania, por ejemplo, de tener a militares metidos en edificios civiles o de tener tanques al lado de edificios civiles para evitar, es decir, usar a los civiles de escudos humanos. Eso está prohibido
es un crimen de guerra, todo lo que quiera, pero, hombre, sí, de eso hay vídeos, de eso hay fotos, hay vídeos, hay imágenes. De esto otro de los misiles escondidos en plantas nucleares, yo de momento no he visto. ¿Las imágenes se pueden trucar? Las imágenes se pueden trucar, pero por lo menos habría una aportación de ese material o de que apoyara esa idea, ¿no? Esa idea de que efectivamente Ucrania estaría escondiendo misiles en centrales nucleares, en plantas nucleares de uso civil para producir energía nuclear, pero no hemos visto nada de eso. De lo que hemos visto, lo que tenemos, son declaraciones de los inspectores de la IEA, de la Agencia de Energía Atómica, que es dependiente de la ONU, digamos que es neutral, en principio es neutral, diciendo que esos inspectores diciendo que no, que en ninguna central nuclear ucraniana existen esos misiles. ¿Los han retirado antes de que vayan los inspectores? Puede ser. ¿Es creíble que lo tengan en centrales nucleares? Es posible. ¿Por qué es creíble? Porque es creíble que se arriesguen los ucranianos a que los rusos ataquen una central nuclear. ¿Por qué es creíble esto? Pues porque la única central nuclear, o la más grande central nuclear de Ucrania, está en manos de Rusia y está siendo atacada. ¿Y por quién está siendo atacada? De nuevo esto, ¿vale? Entonces, de momento, como decíais, España no está enviando militares, la OTAN no está enviando militares, no hemos entrado en guerra todavía. Si miramos los ejemplos históricos, aprendemos mucho. Y si vemos cómo era la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial o cómo fue, cómo sucedió, pues entenderemos varias cosas. La primera es que Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial hasta el máximo que pudo, sin enviar hombres, hasta ese 7 de diciembre, en el que efectivamente se le hace entrar en la guerra con el ataque a Pearl Harbor. Pero hasta ese momento, sin lugar a dudas, Estados Unidos no era alguien neutral, ni mucho menos, o un mero espectador, sino que proporcionaba ayuda humanitaria. Y quien dice ayuda humanitaria, pues todo el mundo sabe lo que hay detrás de eso, que no son solo cargamento de comida, etcétera, sino pues también algún tipo de armamento, ¿no? Bueno, pues la cuestión es esa. ¿Estamos en guerra contra Rusia? Pues al parecer, según parece, ¿verdad? Estamos apoyando a Ucrania en todos sus esfuerzos de guerra hasta donde pueda llegar Ucrania. ¿Qué límite tiene Ucrania? Si cogemos los números de antes de la guerra, Ucrania tenía un ejército dicen de 500.000 hombres. Seamos realistas. Si se afirma, como se afirma, que Rusia ha perdido 180.000 hombres, entre 100.000 y 180.000 hombres, Ucrania no ha perdido menos. Ucrania muy probablemente haya perdido el doble o más del doble. Es decir, que ese ejército no es que estuviera diezmado, sino que se ha visto reducido a la mitad. Lamentablemente, una guerra es así. Una guerra es una picadora de carne. Es echar hombres y hombres y hombres. Decía Napoleón que la guerra es dinero, dinero y dinero. Y efectivamente eso es lo que parece. Zelensky hoy pide Leopards, pero mañana pedirá más cosas. Así hasta que se acabe la guerra. Y la cuestión es que esta guerra acabará cuando la OTAN diga basta. Porque es así. Es decir, se ha instalado tanto en Stoltenberg como en Borrell la idea de que si no frenamos a Putin, lo siguiente es ver a tanques rusos paseando por las calles de París, de Nápoles y de Sevilla. Se ha asumido esa idea y entonces nuestra intención es frenar a Putin en Ucrania y ahí echaremos dinero y dinero y dinero, que bueno, el dinero pues algún día se acabará, pero bueno, como tenemos una máquina de hacer billetes, pues es casi infinito, casi ilimitado. Otra cuestión es los ucranianos. Las personas no son... Parece que hemos vuelto a perder esa conexión con Antonio Alonso. Y también nos va a servir ya para despedir, que tenemos más invitados esperando en esta mañana. Antonio, podemos dejarlo aquí. Insuficiente el número de soldados, simplemente era eso. Gracias. Antonio Alonso Marcos, profesor y experto en Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. Buen día, buenas clases. Buen día, buen día.